En la vasta provincia de Fujian, al sureste de China, se extienden paisajes de una belleza antigua y misteriosa, donde las montañas cubiertas de niebla se funden con ríos serpenteantes y valles profundos. Más allá de las ciudades bulliciosas y los conocidos destinos turísticos, existen lugares que parecen haberse detenido en el tiempo, ciudades y pueblos perdidos y ocultos que conservan historias, tradiciones y secretos que la modernidad aún no ha logrado desvanecer. Fujian es conocida por su costa recortada, sus islas y su proximidad a Taiwán, pero en su interior, lejos del bullicio de Fuzhou, Xiamen o Guangzhou, se encuentran enclaves que han permanecido casi invisibles para el mundo exterior. Estos lugares, a menudo apartados por la geografía montañosa y la densa vegetación, han cultivado una identidad propia, marcada por la resiliencia, la creatividad y la adaptación a un entorno desafiante. En cada uno de estos pueblos y ciudades ocultas, la historia se entrelaza con el presente, y las leyendas locales se susurran aún en dialectos ancestrales. Para comenzar este viaje, hay que adentrarse en los caminos menos transitados, donde los mapas se vuelven imprecisos y los nombres de los lugares solo se pronuncian en voz baja por los ancianos del lugar. Uno de estos enclaves es Wuyishan, conocido por su majestuoso macizo montañoso, pero que esconde, en sus valles más profundos, aldeas que parecen haber surgido de un cuento antiguo. Aquí, el tiempo se mide en el lento fluir del agua de los arroyos, en la niebla que desciende cada mañana y en el eco de los pasos sobre las piedras desgastadas de los caminos. Las casas construidas con técnicas tradicionales de madera y barro resisten el paso de los siglos, y en sus patios se cultivan plantas medicinales y tés que han dado fama a la región. Pero aún más oculto, entre los pliegues de las montañas, se encuentra el pequeño pueblo de Guangcun, un lugar al que solo se accede tras horas de caminata por senderos empinados y bosques espesos. La llegada a Guangcun es como cruzar un umbral hacia otro tiempo. Las casas, agrupadas en torno a un antiguo templo, muestran la arquitectura típica de los clanes Hakka, con gruesos muros de tierra apisonada y tejados de teja negra. Aquí, los habitantes aún se reúnen cada tarde para compartir historias y canciones que han pasado de generación en generación, y la lengua local, apenas comprendida fuera de este valle, resuena como un eco de la antigua China. En el sur de Fujian, lejos de las rutas comerciales y los puertos históricos, se encuentra el enigmático pueblo de Yunshuyao. Aunque en los últimos años ha comenzado a recibir visitantes curiosos, aún conserva el aura de un lugar perdido. Rodeado de campos de arroz y bambú, Yunshuyao es famoso por sus tulou, las impresionantes viviendas circulares de barro construidas por los Hakka. Estos tulou, verdaderas fortalezas comunales, han protegido a sus habitantes de bandidos y guerras durante siglos. Caminar por Yunshuyao es escuchar el murmullo del río que atraviesa el pueblo, sentir el frescor de los árboles centenarios y descubrir, en cada rincón, símbolos y tallas que narran historias de prosperidad, resistencia y unidad familiar. Más allá de los tulou más conocidos, existen otros aún más remotos, como los de la aldea de Chuxi. Aquí, el acceso es difícil y las comunicaciones escasas, lo que ha permitido que la vida siga un ritmo ancestral. Los niños juegan en los patios de tierra, las mujeres lavan la ropa en los arroyos y los hombres trabajan la tierra, siguiendo métodos que apenas han cambiado en siglos. El silencio solo se rompe por el canto de los pájaros y el sonido de los instrumentos tradicionales durante las fiestas. En Chuxi, el visitante siente la presencia de generaciones enteras que han vivido y soñado entre estos muros de barro. En las montañas de Taining, otro rincón oculto de Fujian, se esconde el antiguo pueblo de Shangping. Este lugar, rodeado de bosques y acantilados, fue en tiempos pasados un refugio para quienes huían de las guerras y las persecuciones. Las casas de piedra y madera, cubiertas de musgo y enredaderas, se alinean a lo largo de callejones estrechos y sombríos. Aquí, las leyendas hablan de dragones y espíritus protectores, de tesoros ocultos en las cuevas
y de sabios que descubrieron secretos de la naturaleza. Shangping es un lugar donde la naturaleza y la cultura se fusionan, y donde el visitante puede sentir la fuerza de una tradición que ha sobrevivido a la adversidad. En la costa, lejos de los grandes puertos, se encuentra la isla de Meizhou, un enclave insular que ha permanecido aislado durante siglos. Meizhou es conocida como el lugar de nacimiento de la diosa Mazu, protectora de los marineros y pescadores. Sin embargo, más allá de los templos dedicados a la diosa, la isla alberga pequeños pueblos de pescadores donde la vida sigue marcada por las mareas y los vientos. Las casas, construidas con piedra y madera, se agrupan en torno a pequeñas calas, y los barcos de pesca descansan en la arena durante la marea baja. En Meizhou, las tradiciones marítimas se conservan con celo, y las celebraciones en honor a Mazu reúnen a toda la comunidad en rituales que combinan lo religioso con lo festivo. En el corazón de Fujian, oculto entre colinas y bosques, se encuentra el pueblo de Xibi, conocido como la cuna de los clanes Hakka. Xibi es un lugar donde la historia se respira en cada rincón. Los antiguos caminos de piedra, los puentes arqueados sobre ríos cristalinos, los templos dedicados a los antepasados y las escuelas donde aún se enseñan poemas y canciones tradicionales. Aquí, la vida gira en torno a la familia y la comunidad, y las festividades siguen el calendario agrícola y lunar. Los visitantes son recibidos con hospitalidad, invitados a compartir el té y los manjares locales, y a escuchar las historias que han dado forma a la identidad Hakka. En las regiones más remotas del norte de Fujian, cerca de la frontera con Jiangxi, se encuentra el pueblo de Guanzhai, un lugar tan apartado que durante siglos fue prácticamente inaccesible. Guanzhai es famoso por sus terrazas de arroz, que descienden en cascada por las laderas de las montañas, creando un paisaje de una belleza hipnótica. Las casas construidas con piedra y madera se agrupan en torno a un antiguo templo, y los habitantes han desarrollado técnicas de cultivo y conservación del agua que les han permitido sobrevivir en un entorno difícil. En Guanzhai, la vida es dura pero digna, y la comunidad se une para enfrentar los desafíos del clima y la geografía. Cada una de estas ciudades y pueblos ocultos de Fujian guarda secretos y leyendas que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar y observar con atención. En ellos, la modernidad avanza lentamente, y las tradiciones se mantienen vivas gracias al esfuerzo de sus habitantes. Las fiestas, los rituales, la música y la gastronomía son testimonios de una cultura rica y diversa, que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Uno de los aspectos más fascinantes de estos lugares es la diversidad de lenguas y dialectos que se hablan. Fujian es famosa por la complejidad de sus lenguas locales, muchas de las cuales apenas se comprenden fuera de su región de origen. En cada pueblo, el idioma es un reflejo de la historia y la identidad de la comunidad, y las canciones y poemas tradicionales son una forma de preservar la memoria colectiva. La arquitectura también es un testimonio de la creatividad y la adaptación de los habitantes de Fujian. Los Tulou, con sus muros de barro de varios metros de grosor y sus patios interiores, son una respuesta ingeniosa a las amenazas externas y a las condiciones climáticas. Las casas de piedra y madera, los puentes arqueados y los templos decorados con intrincadas tallas muestran el talento de los artesanos locales y la importancia de la estética en la vida cotidiana. La gastronomía de estos lugares ocultos es otro de sus grandes tesoros. Cada pueblo tiene sus propias recetas y especialidades, muchas de ellas basadas en ingredientes locales y técnicas ancestrales. El té de Guiyishan, el arroz de Guanzhai, los pescados y mariscos de Meizhou, los dulces de arroz de Xibi. Cada bocado es una experiencia única, que conecta al visitante con la historia y la cultura del lugar. Las fiestas y celebraciones son momentos clave en la vida de estas comunidades. En Yunshuyao, por ejemplo, la fiesta de la primavera se celebra con danzas, música y banquetes comunales, donde todos los habitantes participan y comparten la alegría de la renovación. En Meizhou, las procesiones en honor a Mazu llenan las calles de color y devoción, mientras que en Shangping las leyendas se representan en teatro de sombras y marionetas,
transmitiendo valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. A pesar de su aislamiento, estos lugares no están completamente desconectados del mundo. En los últimos años, algunos han comenzado a recibir visitantes interesados en descubrir la autenticidad y la belleza de la vida rural en China. Sin embargo, el acceso sigue siendo difícil, y muchos de estos pueblos solo pueden visitarse con la ayuda de guías locales o tras largas caminatas por senderos de montaña. Esta dificultad de acceso ha contribuido a preservar su carácter y a evitar la masificación turística. La vida en estos lugares no es fácil. El aislamiento, la falta de infraestructuras y las duras condiciones climáticas suponen desafíos constantes para sus habitantes. Sin embargo, la comunidad y la solidaridad son valores fundamentales, y la cooperación es la clave para superar las dificultades. En los campos, en los talleres de artesanía, en las cocinas y en los patios, la vida se organiza en torno al trabajo compartido y al apoyo mutuo. La naturaleza es una presencia constante en estos enclaves. Los bosques, las montañas, los ríos y los campos de cultivo forman un entorno de gran belleza, pero también de gran exigencia. Los habitantes han aprendido a respetar y aprovechar los recursos naturales de forma sostenible, desarrollando técnicas de agricultura, pesca y recolección que les permiten vivir en equilibrio con el entorno. Las leyendas locales suelen estar relacionadas con la naturaleza, y muchos rituales y celebraciones tienen como objetivo pedir protección y prosperidad a los espíritus de la tierra y el agua. En estos pueblos y ciudades ocultas, la historia se mezcla con la leyenda. Se cuentan historias de héroes y sabios, de bandidos y espíritus, de amores imposibles y sacrificios heroicos. Cada rincón guarda un secreto, y cada anciano es un guardián de la memoria colectiva. Los visitantes que se acercan con respeto y curiosidad son recibidos como amigos, invitados a participar en la vida cotidiana y a descubrir la riqueza de una cultura milenaria. El futuro de estos lugares es incierto. La modernización y el desarrollo económico están llegando poco a poco, trayendo consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Muchos jóvenes emigran a las ciudades en busca de trabajo y una vida más cómoda, y las tradiciones corren el riesgo de perderse. Sin embargo, hay también un movimiento creciente de personas que valoran la autenticidad y la riqueza cultural de estos enclaves, y que trabajan para preservar y revitalizar las tradiciones locales. En las escuelas de estos pueblos, los maestros enseñan no solo las materias básicas, sino también la historia, la lengua y las costumbres locales. Los niños aprenden a cantar las canciones tradicionales, a bailar las danzas antiguas y a preparar los platos típicos. Las asociaciones de ancianos organizan talleres y actividades para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, y algunos jóvenes regresan tras estudiar en las ciudades para contribuir al desarrollo de su comunidad. La llegada de la tecnología, aunque limitada, ha permitido a algunos de estos lugares conectarse con el mundo exterior. El acceso a Internet y las redes sociales han abierto nuevas posibilidades para la promoción del turismo y la venta de productos locales, como el té, la artesanía y los alimentos tradicionales. Sin embargo, la mayoría de los habitantes sigue prefiriendo una vida sencilla, centrada en la familia, la comunidad y el respeto por la naturaleza. En el corazón de Fujian, entre montañas y valles, ríos y bosques, se esconden ciudades y pueblos que son verdaderos tesoros ocultos. Lugares donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan para crear un mundo aparte, lleno de belleza, misterio y sabiduría. Descubrir estos lugares es embarcarse en un viaje al pasado, pero también al presente de una China rural y auténtica, que resiste al paso del tiempo y a los cambios del mundo moderno. En cada uno de estos enclaves, la vida transcurre al ritmo de la naturaleza y las estaciones. La siembra y la cosecha, la pesca y la recolección, las fiestas y los rituales marcan el calendario y dan sentido a la existencia. La comunidad es el centro de todo, y la solidaridad es el valor más apreciado. En los momentos difíciles, todos se unen para ayudar a los necesitados,
y en las celebraciones todos comparten la alegría y la abundancia. Los visitantes que llegan a estos lugares a menudo quedan sorprendidos por la hospitalidad y la calidez de sus habitantes. A pesar de la pobreza material, la riqueza cultural y humana es inmensa. Las historias, las canciones, la comida y la arquitectura son expresiones de una identidad fuerte y orgullosa, que ha sabido resistir a las adversidades y adaptarse a los cambios sin perder su esencia. En los mercados de estos pueblos se pueden encontrar productos únicos: té de montaña, miel silvestre, setas y hierbas medicinales, tejidos y cerámicas hechas a mano. Cada objeto cuenta una historia, y cada sabor es un reflejo del entorno y la tradición. Los artesanos y agricultores trabajan con dedicación y esmero, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. La espiritualidad es otro aspecto fundamental de la vida en estos enclaves. Los templos, las pagodas y los altares domésticos son lugares de encuentro y oración, donde se pide protección y prosperidad para la comunidad. Las fiestas religiosas son momentos de gran intensidad, en los que se combinan la devoción, el arte y la celebración. La figura de Meidu, en la costa, y los dioses locales de la montaña y el río, en el interior, son venerados con respeto y gratitud. En las noches tranquilas, cuando la niebla desciende sobre los valles y las estrellas brillan sobre las montañas, es fácil imaginar las historias de fantasmas y espíritus que han poblado la imaginación de los habitantes durante siglos. Las leyendas se cuentan junto al fuego, y los niños escuchan con los ojos muy abiertos, aprendiendo a respetar la naturaleza y a temer a lo desconocido. El paisaje de Fujian es, en sí mismo, un protagonista de estas historias. Las montañas cubiertas de bosques, los ríos que serpentean entre las rocas, los campos de arroz que reflejan el cielo, los caminos de piedra que suben y bajan por las colinas. Todo contribuye a crear una atmósfera de misterio y belleza. Los fotógrafos y artistas que han visitado estos lugares han intentado capturar su esencia, pero hay algo que solo puede experimentarse estando allí, respirando el aire puro y escuchando el silencio. A medida que el mundo cambia y la modernidad avanza, estos enclaves ocultos de Fujian enfrentan nuevos retos. La despoblación, la pérdida de tradiciones y la presión del desarrollo económico amenazan su supervivencia. Sin embargo, hay también esperanza. El interés creciente por el turismo sostenible, la valorización de la cultura local y el compromiso de sus habitantes ofrecen motivos para el optimismo. En el futuro, quizás estos lugares ya no sean tan inaccesibles ni tan desconocidos. Quizás más personas descubran la belleza y la riqueza de la vida rural en Fujian y contribuyan a su preservación y desarrollo. Pero, pase lo que pase, las ciudades y pueblos ocultos de Fujian seguirán siendo un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, resistir y crear belleza en los lugares más inesperados. Así, el viajero que se adentre en los caminos menos transitados de Fujian descubrirá un mundo aparte, donde la historia, la cultura y la naturaleza se funden en una experiencia única. Un mundo de ciudades y pueblos perdidos y ocultos, donde cada piedra, cada árbol y cada rostro cuentan una historia, y donde el tiempo parece fluir de otra manera, más lenta, más profunda, más humana. En la memoria de quienes han nacido y crecido en estos lugares, y en el corazón de quienes los han visitado y amado, las ciudades más perdidas y ocultas de Fujian seguirán viviendo, como un susurro en la niebla, como una canción antigua, como un secreto compartido entre la tierra y el cielo. En el corazón del sur de China, donde el río de las perlas serpentea entre colinas y llanuras, se extiende la vasta y vibrante provincia de Cantón, conocida oficialmente como Guangdong. Esta tierra, a menudo asociada con el bullicio de Guangzhou, las luces de Shenzhen y el incesante ir y venir de los mercados, guarda en su memoria siglos de historias no contadas, leyendas que se susurran en dialectos ancestrales y secretos que yacen bajo capas de modernidad. Más allá de los rascacielos y las autopistas, existen ciudades perdidas y escondidas, enclaves que el tiempo ha relegado a la sombra, pero que aún palpitan con la vida de quienes los recuerdan o los buscan.
Hoy nos embarcamos en un viaje narrativo a través de esos lugares ocultos de Cantón, explorando ruinas, aldeas fantasmales y urbes que alguna vez fueron faros de cultura, comercio y poder. Para entender la noción de ciudades perdidas en Cantón, primero debemos sumergirnos en la historia de esta región. Desde tiempos inmemoriales, Cantón ha sido un crisol de culturas, un punto de encuentro para comerciantes, exploradores y migrantes. Su localización estratégica, puerta de entrada marítima a China, la convirtió en escenario de florecientes civilizaciones, reinos efímeros y experimentos sociales que con el paso de los siglos se desvanecieron, dejando solo vestigios y nombres casi olvidados. Una de las historias más fascinantes es la de la antigua ciudad de Panyu. Fundada hace más de 2000 años, durante la dinastía Qin, Panyu fue el germen de lo que hoy conocemos como Guangzhou. En sus primeros días, esta ciudad amurallada era el centro de un pequeño reino llamado Nanyue, gobernado por Chao Tuo, un general que se proclamó rey tras la caída de la dinastía Qin. Panyu prosperó como un nodo comercial, atrayendo a mercaderes de todo el sudeste asiático, la India y más allá. Sin embargo, a medida que las dinastías cambiaban y el poder se desplazaba, la antigua Panyu fue absorbida, reconstruida y, en muchos sentidos, sepultada bajo las capas de la metrópolis moderna. Hoy, los arqueólogos aún excavan en busca de sus templos, palacios y murallas, mientras los habitantes de Guangzhou caminan sin saberlo sobre las piedras de una ciudad perdida. Pero no todas las ciudades perdidas de Cantón están bajo el cemento de urbes actuales. Algunas yacen en las montañas, ocultas por la vegetación y el olvido. En la región de Meizhou, tierra de los Hakka, existen aldeas fortificadas conocidas como Weiwu o Tulou, construcciones circulares o cuadrangulares de barro y piedra que servían tanto de vivienda como de fortaleza. Muchas de estas aldeas fueron abandonadas a medida que las generaciones más jóvenes emigraban a las ciudades en busca de oportunidades. Hoy, algunas permanecen intactas, silenciosas, con sus patios cubiertos de musgo, sus puertas cerradas y sus historias esperando ser contadas. Caminar por sus corredores es escuchar los ecos de banquetes, celebraciones y defensas heroicas contra bandidos y ejércitos rivales. En la frontera entre Cantón y Guangxi se esconde la leyenda de la ciudad sumergida de Shillong. Según relatos orales, esta ciudad floreció durante la dinastía Song, siendo un importante centro de comercio de jade y especias. Sin embargo, una serie de inundaciones devastadoras, exacerbadas por el desvío de ríos para proyectos de irrigación, provocaron que la ciudad quedara parcialmente sumergida. Hoy, en épocas de sequía, los pescadores aseguran ver los restos de antiguos muros y pagodas asomando entre las aguas, mientras los ancianos del lugar cuentan historias de tesoros ocultos bajo el lodo y espíritus que protegen la ciudad dormida. Otro enclave fascinante es la ciudad fantasma de Dapeng, en la península del mismo nombre, cerca de Shenzhen. Dapeng fue una fortaleza costera construida en el siglo XIV para proteger la región de los ataques de piratas japoneses. Durante siglos, la ciudad prosperó como base militar y centro comercial, con sus murallas de piedra, puertas monumentales y templos dedicados a deidades marinas. Sin embargo, con la apertura de nuevas rutas comerciales y el auge de Shenzhen, Dapeng fue quedando al margen, sus habitantes emigraron y sus edificios comenzaron a desmoronarse. Hoy, aunque algunos turistas curiosos la visitan, gran parte de la ciudad permanece desierta, envuelta en una quietud que contrasta con el frenesí de las ciudades cercanas. No podemos hablar de ciudades perdidas de Cantón sin mencionar las aldeas de agua, conocidas como Shuixiang. Estas poblaciones, construidas sobre canales y lagunas, fueron en su día centros de comercio y cultura, donde las casas se erguían sobre pilotes y las calles eran, en realidad, vías navegables. Zili, en la región de Kaiping, es famosa por sus diaolu, torres defensivas construidas por emigrantes chinos que regresaron de América y el sudeste asiático.
Muchas de estas aldeas fueron abandonadas tras la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cultural, quedando sumidas en el silencio, con sus canales cubiertos de nenúfares y sus torres mirando al horizonte como centinelas de un pasado glorioso. En los valles del norte de Cantón, entre bosques de bambú y arrozales, existen ruinas de monasterios budistas y taoístas que alguna vez fueron centros espirituales de la región. Durante la dinastía Tang, el budismo floreció en Cantón, atrayendo a monjes y peregrinos de toda Asia. Sin embargo, las guerras, las persecuciones religiosas y el avance de la modernidad provocaron el abandono de muchos de estos monasterios. Hoy, solo quedan fragmentos de muros, estatuas cubiertas de musgo y campanas oxidadas, pero quienes los visitan afirman sentir una paz profunda, como si los rezos de siglos pasados aún flotaran en el aire. La ciudad de Foshan, hoy conocida por su industria y su arte cerámico, también guarda secretos bajo su superficie. En las afueras de la ciudad, los arqueólogos han descubierto restos de una urbe mucho más antigua, con murallas de tierra apisonada, pozos y tumbas que datan de la dinastía Han. Según las leyendas locales, esta ciudad fue destruida por un incendio devastador, y sus habitantes huyeron para fundar nuevas aldeas en las montañas. Los hallazgos arqueológicos han revelado objetos de jade, cerámica y bronce, así como inscripciones que hablan de rituales y festividades hoy olvidadas. En la costa, cerca de Chuhai, se encuentra la isla de Wanshan, que en el siglo XIX fue refugio de piratas y contrabandistas. Se dice que en la isla existió una ciudad secreta, construida en cuevas y acantilados, donde los piratas almacenaban sus botines y celebraban banquetes. Durante la colonización europea, la isla fue escenario de feroces batallas entre piratas chinos, marineros británicos y comerciantes portugueses. Hoy, la vegetación ha reclamado la mayor parte de la isla, pero los pescadores aún encuentran monedas antiguas y fragmentos de cerámica entre las rocas, recordatorios de los días en que la ciudad secreta de Wanshan era temida y respetada en todo el mar de China meridional. Más al interior, en las colinas de Qinyuan, existen relatos sobre la ciudad perdida de Lingnan, un enclave que, según las crónicas, fue destruido durante las guerras de los Tres Reinos. Los campesinos de la zona aseguran haber encontrado, al arar la tierra, piezas de armaduras, espadas oxidadas y monedas con inscripciones arcaicas. Los historiadores debaten si Lingnan fue una ciudad real o una leyenda nacida de la imaginación popular, pero los relatos persisten, alimentando la curiosidad de exploradores y arqueólogos. En la región de Zhaoqing, a orillas del río Xi, se alzan las ruinas de la antigua ciudad de Gaoyao. Durante la dinastía Song, Gaoyao fue un importante centro administrativo y cultural, famoso por sus jardines, templos y academias. Sin embargo, las invasiones mongolas y las inundaciones recurrentes provocaron su declive. Hoy, solo quedan fragmentos de murallas y cimientos de templos, cubiertos por la maleza. Los lugareños cuentan que, en noches de luna llena, es posible escuchar el eco de campanas y risas provenientes de la ciudad sumergida bajo las aguas del río. En las montañas de Shaoguan existe la leyenda de la ciudad de Nanhua, un enclave budista fundado por el sexto patriarca Huineng. Aunque el templo de Nanhua aún existe y es un importante centro de peregrinación, se dice que, en las cercanías, hubo una ciudad entera dedicada a la meditación y el estudio, donde monjes de todo el país acudían en busca de iluminación. Con el tiempo, la ciudad fue abandonada y la selva la devoró. Hoy, los senderistas encuentran ocasionalmente estatuas decapitadas, inscripciones en piedra y fragmentos de cerámica, testigos mudos de un pasado espiritual. En la tradición oral de los pescadores de la costa de Cantón, circula la historia de la ciudad sumergida de Longmu. Según la leyenda, Longmu fue una ciudad próspera gobernada por una reina sabia y benevolente, famosa por su comercio de perlas y mariscos. Sin embargo, la codicia de un príncipe extranjero provocó la ira de los dioses, quienes enviaron una tormenta que sumergió la ciudad bajo las olas.
Los pescadores afirman que, en noches tranquilas, es posible ver destellos de luces bajo el agua y escuchar el canto de la reina Longmu, que aún vela por su pueblo. En la frontera con Fujian existen aldeas Hakka que, durante siglos, permanecieron aisladas del resto del mundo. Estas aldeas, construidas en valles remotos y protegidas por murallas de piedra, fueron escenario de luchas, alianzas y migraciones. Muchas fueron abandonadas durante las guerras civiles y las hambrunas del siglo XIX, y hoy solo quedan ruinas cubiertas de hiedra y árboles centenarios. Los descendientes de los Hakka visitan ocasionalmente estos lugares para rendir homenaje a sus antepasados, encendiendo incienso y dejando ofrendas en altares improvisados. En el delta del río de las Perlas existen islas que alguna vez albergaron pequeñas ciudades portuarias, hoy reducidas a escombros y vegetación. La isla de Genkin, por ejemplo, fue en su día un importante enclave comercial, donde se mezclaban comerciantes chinos, portugueses y británicos. Con el auge de Macao y Hong Kong, la isla fue perdiendo relevancia, y sus habitantes emigraron en busca de mejores oportunidades. Hoy solo quedan ruinas de almacenes y muelles, testigos de un pasado cosmopolita. En las montañas de Jinfeng existe la leyenda de la ciudad de Jade, un enclave fundado por artesanos que trabajaban el jade y el marfil. Según las crónicas, la ciudad fue destruida por un incendio provocado por la envidia de un señor feudal rival. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de jade tallado y herramientas de piedra, pero la ubicación exacta de la ciudad sigue siendo un misterio. En la región de Yangjiang, los pescadores hablan de la ciudad de los dragones, un enclave sumergido donde, según la leyenda, vivían dragones marinos y humanos en armonía. Se dice que la ciudad fue destruida por un terremoto y que los dragones huyeron al mar profundo. Hoy, los buzos encuentran ocasionalmente esculturas de dragones y fragmentos de cerámica en el lecho marino. En la tradición popular de Cantón, la noción de ciudades perdidas está ligada a la idea de renacimiento y esperanza. Cada ruina, cada aldea abandonada, es vista como un recordatorio de la impermanencia de la vida y la posibilidad de empezar de nuevo. Los cuentos de ciudades sumergidas, ciudades devoradas por la selva o ciudades convertidas en polvo por el viento, son también historias de resiliencia y adaptación. Las ciudades perdidas de Cantón no son solo lugares físicos, son también paisajes de la memoria, escenarios donde se entrelazan la historia, la leyenda y el mito. Son testigos de los ciclos de auge y caída, de la lucha entre la naturaleza y la civilización, del eterno anhelo humano de dejar una huella en el mundo. Explorar estos enclaves, ya sea a través de la arqueología, la historia oral o la simple curiosidad, es adentrarse en un laberinto de relatos, donde cada piedra, cada árbol y cada fragmento de cerámica cuenta una historia. Es descubrir que, bajo la apariencia de modernidad y progreso, Cantón guarda en su seno los vestigios de mundos olvidados, esperando ser redescubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Así, las ciudades perdidas o escondidas de Cantón nos invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria y la riqueza de una tierra que, a pesar de los cambios, nunca deja de sorprendernos con sus secretos. Son un recordatorio de que, incluso en la era de la globalización y la tecnología, aún existen rincones por explorar, historias por contar y misterios por descifrar. A medida que el sol se pone sobre los arrozales y las montañas de Cantón, uno no puede evitar preguntarse cuántas ciudades perdidas quedan aún por descubrir, cuántas historias esperan ser rescatadas del olvido y cuántos viajeros, movidos por la curiosidad y el asombro, se embarcarán en la búsqueda de esos enclaves ocultos que, aunque invisibles a simple vista, siguen latiendo en el corazón de la provincia. Porque al final, las ciudades perdidas de Cantón no son solo lugares en el mapa, sino puertas a otros tiempos, espejos donde se reflejan los sueños, los temores y las esperanzas de generaciones enteras. Son, en última instancia, un recordatorio de que la verdadera riqueza de una tierra no reside solo en su presente,
sino también en los ecos de su pasado, en las huellas de quienes la habitaron y en los secretos que aún guarda bajo la superficie. Y así, mientras la noche envuelve los valles y las aldeas de Cantón, las ciudades perdidas siguen esperando, silenciosas y misteriosas, a que alguien escuche su llamada y se atreva a descubrir los tesoros ocultos de una de las regiones más fascinantes de China. En el corazón del suroeste de China, entre montañas escarpadas y ríos caudalosos, se extiende la vasta municipalidad de Chongqing, una de las regiones urbanas más grandes y menos comprendidas del mundo. Conocida por su clima brumoso, sus calles empinadas y su vibrante vida nocturna, Chongqing es también una tierra de misterios y rincones olvidados, donde la modernidad y lo antiguo se entrelazan en un laberinto de barrios, pueblos y ciudades ocultas que parecen desafiar el paso del tiempo. Más allá de los rascacielos y las avenidas iluminadas, existen lugares que han permanecido al margen de la mirada pública, ciudades perdidas y enclaves secretos que guardan historias de gloria, decadencia y resistencia. Para comprender la esencia de las ciudades más perdidas y ocultas de Chongqing, primero es necesario adentrarse en la geografía única de esta región. Chongqing, a menudo llamada la ciudad montaña, se asienta en una topografía accidentada, donde los ríos Yangtze y Jialing se encuentran y serpentean entre colinas y valles. Esta geografía ha dado lugar a la creación de numerosos asentamientos que, a lo largo de los siglos, han surgido y desaparecido, a veces engullidos por la vegetación, otras veces por el progreso implacable de la urbanización. Uno de los enclaves más legendarios y enigmáticos es Xiqikou, un antiguo pueblo que alguna vez fue un floreciente puerto comercial a orillas del río Jialing. Aunque hoy en día es conocido por sus calles adoquinadas y su arquitectura tradicional, hay rincones de Xiqikou que permanecen ocultos a los visitantes casuales. Tras las fachadas restauradas y los bulliciosos mercados, existen callejones estrechos y casas abandonadas donde el tiempo parece haberse detenido. Se dice que en estos recovecos aún resuenan los ecos de las dinastías pasadas, de comerciantes y artesanos que tejieron la historia de la región. Las leyendas locales hablan de túneles subterráneos y cámaras secretas utilizadas durante tiempos de guerra, refugios olvidados que aguardan ser redescubiertos. Pero si Xiqikou es un vestigio romántico del pasado, existen otras ciudades perdidas en Chongqing cuya existencia es apenas susurrada por los ancianos. Uno de estos lugares es el pueblo de Chongshan, situado en las profundidades de las montañas de Wulong. Antaño un centro minero próspero, Chongshan fue abandonado tras el agotamiento de los recursos naturales y la migración de sus habitantes hacia la ciudad. Hoy, cubierto por la niebla y la vegetación, Chongshan es un pueblo fantasma donde las casas de madera se inclinan bajo el peso de los años y las calles están alfombradas de musgo y silencio. Los pocos que se aventuran hasta allí hablan de una atmósfera inquietante, de la sensación de caminar entre los recuerdos de una comunidad que desapareció sin dejar rastro. Más allá de los pueblos fantasma, Chongqing es también hogar de ciudades subterráneas, vestigios de una época en la que la amenaza de la guerra obligó a sus habitantes a buscar refugio bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Chongqing se convirtió en la capital provisional de China y fue objetivo de intensos bombardeos, se construyeron extensos sistemas de túneles y búnkeres bajo la ciudad. Algunos de estos refugios, como los de la colina Hele, han sido restaurados y abiertos al público, pero muchos otros permanecen sellados y olvidados, ocultos bajo capas de hormigón y tierra. Se rumorea que en los suburbios de la ciudad existen entradas secretas a estos laberintos subterráneos, donde aún pueden encontrarse objetos y grafitis que narran la vida de quienes buscaron protección en las entrañas de la tierra. En las zonas rurales de Chongqing, la historia de las ciudades ocultas adquiere matices aún más misteriosos. En los valles remotos de la región de Datsu, famosos por sus esculturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad, existen aldeas que apenas figuran en los mapas. Estas comunidades, aisladas por montañas y ríos, han desarrollado tradiciones y dialectos propios, ajenos al bullicio de la metrópolis.
Se dice que en algunas de estas aldeas sobreviven antiguos rituales y costumbres, transmitidos de generación en generación, que ofrecen una ventana a la vida de los primeros habitantes de Chongqing. Los viajeros que logran llegar hasta estos lugares hablan de una hospitalidad cálida y de una sensación de haber retrocedido en el tiempo, a una era en la que la vida estaba regida por el ritmo de la naturaleza y el ciclo de las estaciones. Otro enclave fascinante es el distrito de Fuling, a orillas del río Yangtze. Fuling es conocido por su paisaje montañoso y sus plantaciones de encurtidos, pero en sus colinas se ocultan ruinas de antiguas fortalezas y asentamientos que datan de la época de los Tres Reinos. Las historias locales hablan de ciudades enteras enterradas bajo la vegetación, de pasadizos secretos y cámaras selladas que guardan tesoros y artefactos de valor incalculable. Los arqueólogos han encontrado tumbas y objetos ceremoniales que atestiguan la riqueza cultural de la región, pero muchos creen que apenas se ha arañado la superficie de los secretos que Fuling guarda en sus entrañas. En el extremo occidental de Chongqing, cerca de la frontera con Sichuan, se encuentra el distrito de Qijiang, una zona de montañas y cañones donde la naturaleza y la historia se entrelazan en paisajes de sobrecogedora belleza. Aquí, entre bosques de bambú y acantilados vertiginosos, se ocultan los restos de aldeas fortificadas construidas por minorías étnicas como los Tugia y los Miao. Estas aldeas, levantadas en lugares de difícil acceso, servían como refugio durante épocas de conflicto y persecución. Hoy, muchas de ellas han sido devoradas por la selva, pero aún es posible encontrar muros de piedra cubiertos de musgo, torres de vigilancia derruidas y caminos empedrados que serpentean entre la maleza. Los ancianos de la región cuentan historias de resistencia y supervivencia, de cómo sus antepasados defendieron estos enclaves frente a invasores y calamidades. La modernización acelerada de Chongqing ha traído consigo la desaparición de muchos de estos lugares, pero también ha despertado un renovado interés por su preservación y estudio. En los últimos años, exploradores urbanos y fotógrafos han documentado la existencia de barrios y pueblos en proceso de desaparición, capturando imágenes de casas tradicionales, templos abandonados y mercados vacíos que pronto podrían ser sustituidos por rascacielos y autopistas. Estas imágenes, cargadas de nostalgia y melancolía, nos recuerdan la fragilidad de la memoria urbana y la importancia de preservar los vestigios del pasado. Sin embargo, no todas las ciudades ocultas de Chongqing son reliquias del pasado. En los márgenes de la metrópolis existen barrios informales y asentamientos autoconstruidos que han surgido al margen de la planificación oficial. Estos enclaves, muchas veces ignorados por las autoridades, son el hogar de migrantes y trabajadores que han llegado a Chongqing en busca de oportunidades. Sus calles laberínticas y sus viviendas improvisadas constituyen una ciudad oculta dentro de la ciudad, un espacio donde la vida cotidiana transcurre lejos de la mirada pública. Aquí, la creatividad y la resiliencia de los habitantes se manifiestan en jardines improvisados, mercados clandestinos y redes de solidaridad que permiten sobrevivir en condiciones adversas. En el imaginario colectivo de Chongqing, las ciudades perdidas y ocultas ocupan un lugar especial, alimentando leyendas y relatos populares que se transmiten de generación en generación. Se cuenta, por ejemplo, que en las noches de niebla espesa es posible escuchar las campanas de templos desaparecidos y los pasos de antiguos habitantes que aún vagan por las calles invisibles de la ciudad. Otros relatos hablan de puertas secretas y pasadizos ocultos que conectan diferentes barrios, permitiendo a quienes conocen sus secretos moverse por la ciudad sin ser vistos. Quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de estas ciudades ocultas sea el antiguo barrio de Huguang Guildhall, un complejo de edificios históricos que en su época de esplendor fue el corazón de la vida cultural y comercial de Chongqing. Aunque hoy en día ha sido restaurado y convertido en museo, existen zonas del complejo que permanecen cerradas al público, habitaciones y pasillos donde aún se conservan muebles y objetos originales, cubiertos de polvo y misterio. Los guías locales cuentan historias de reuniones secretas,
de conspiraciones y pactos sellados en la penumbra de estos salones, alimentando la fascinación por lo que permanece oculto tras los muros del pasado. La búsqueda de las ciudades perdidas de Chongqing es, en última instancia, una búsqueda de la identidad profunda de la región, un intento de comprender cómo el pasado y el presente se entrelazan en el tejido urbano y humano de la ciudad. Cada callejón olvidado, cada casa abandonada, cada túnel subterráneo es una pieza de un rompecabezas que nos habla de la capacidad de Chongqing para reinventarse, para sobrevivir a las adversidades y para mantener viva la memoria de quienes la habitaron antes. En la actualidad, investigadores, historiadores y entusiastas de la exploración urbana continúan desentrañando los secretos de Chongqing, recorriendo sus barrios antiguos, entrevistando a los últimos testigos de épocas pasadas y documentando los vestigios de un mundo que desaparece a pasos agigantados. Su labor es fundamental para preservar la riqueza cultural y patrimonial de la región, para asegurar que las historias de las ciudades ocultas no se pierdan en el olvido. Pero más allá de la investigación y la documentación, existe un valor intangible en la existencia de estos lugares, la capacidad de inspirar la imaginación, de recordarnos que, incluso en la era de la información y la conectividad global, aún existen rincones del mundo que desafían la lógica y la razón, que se resisten a ser plenamente comprendidos o asimilados. Las ciudades perdidas y ocultas de Chongqing son un recordatorio de que la historia no es una línea recta, sino un entramado de caminos, desvíos y retornos, de lugares donde el tiempo se detiene y la memoria se convierte en leyenda. A medida que Chongqing continúa su transformación en una de las megaciudades más dinámicas de China, el destino de sus ciudades ocultas permanece incierto. Algunos de estos lugares serán restaurados y convertidos en atracciones turísticas, otros desaparecerán bajo el peso de la modernidad y algunos, quizás, permanecerán ocultos, esperando a ser redescubiertos por las generaciones futuras. Lo cierto es que, mientras existan quienes se aventuren a explorar sus calles y a escuchar las historias de sus habitantes, las ciudades perdidas de Chongqing seguirán vivas, alimentando la fascinación y el asombro de quienes buscan en ellas el eco de un pasado que se niega a desaparecer. En el crepúsculo de la ciudad, cuando la niebla desciende sobre los ríos y las luces de neón titilan en la distancia, es posible imaginar a los antiguos habitantes de Chongqing recorriendo sus calles ocultas, cruzando puentes invisibles y abriendo puertas secretas que conectan el presente con el pasado. En esos momentos, la ciudad revela su verdadero rostro, un mosaico de historias, de sueños y de misterios que esperan ser contados. Así, la exploración de las ciudades más perdidas y ocultas de Chongqing no es solo un viaje geográfico, sino también un viaje al corazón de la memoria y la identidad. Cada rincón olvidado, cada leyenda susurrada en la penumbra, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a descubrir la riqueza y la complejidad de una ciudad que, pese a su modernidad, nunca ha dejado de ser un territorio de enigmas y maravillas. En las colinas que rodean la ciudad, entre la niebla y el susurro de los bambúes, aún resuenan las voces de quienes construyeron y habitaron estas ciudades ocultas. Sus historias, tejidas en el silencio y la sombra, son el legado más valioso de Chongqing, un tesoro invisible que aguarda ser descubierto por quienes se atreven a buscarlo. Y así, mientras la ciudad se expande y se transforma, las ciudades perdidas de Chongqing continúan existiendo en los márgenes de la realidad, recordándonos que, incluso en el mundo más moderno y acelerado, siempre habrá espacio para el misterio, la aventura y el asombro. Porque en Chongqing, como en todos los grandes relatos, las historias más fascinantes son aquellas que aún están por contarse. En el vasto y misterioso territorio de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, se extiende un tapiz de paisajes tan variados como su historia es profunda. Entre montañas cubiertas de nieve, desiertos interminables y valles fértiles surcados por la ruta de la seda, se esconden ciudades que han sido testigos de civilizaciones antiguas, imperios que surgieron y cayeron, y culturas que se entrelazaron en el crisol del tiempo.
Sin embargo, más allá de los destinos conocidos como Dunhuang y Lanzhou, existen lugares que parecen suspendidos entre el olvido y el mito, ciudades perdidas y ocultas que guardan secretos milenarios y leyendas apenas susurradas por el viento del desierto. Para descubrir estas ciudades, primero hay que entender la naturaleza única de Gansu. Esta provincia es una franja alargada que conecta el corazón de China con el Asia Central, un corredor natural que durante siglos fue la arteria principal de la Ruta de la Seda. Por aquí pasaron comerciantes, monjes, soldados y aventureros, dejando a su paso huellas indelebles en forma de templos, fortalezas, cuevas y aldeas. Pero también hubo lugares que por su ubicación remota o por azares del destino, quedaron relegados a los márgenes de la historia, convirtiéndose en ciudades casi fantasmales, olvidadas por el tiempo y apenas mencionadas en los registros oficiales. Una de estas ciudades es Yumen, conocida en la antigüedad como la Puerta de Jade. Situada en el extremo occidental de Gansu, Yumen fue durante siglos un puesto clave en la Ruta de la Seda, el lugar donde las caravanas que venían de Occidente entraban en territorio chino. Su nombre proviene de las piedras de jade que, según la leyenda, se transportaban desde Khotan en Xinjiang hasta la corte imperial de China. Hoy, la ciudad moderna de Yumen es un enclave industrial, pero la verdadera ciudad perdida yace a varios kilómetros al oeste, en las ruinas de Yumenguan, la antigua Puerta de Jade. Aquí, en medio de un paisaje desolado de dunas y estepas, se alzan los restos de una fortaleza de adobe, erosionada por siglos de viento y arena. Caminar por estos parajes es como retroceder en el tiempo, imaginando las largas caravanas de camellos, los soldados de la dinastía Han vigilando el horizonte y los comerciantes intercambiando historias y mercancías, bajo las estrellas. No muy lejos de Yumen, adentrándose aún más en el desierto de Gobi, se encuentra la ciudad perdida de Changcheng. Pocos viajeros se aventuran hasta aquí, pues la ruta es ardua y el clima implacable. Sin embargo, quienes logran llegar son recompensados con la visión de una ciudad amurallada, cuyos muros de tierra apisonada se mantienen en pie a pesar de los siglos. Changcheng fue en su época un importante punto de control en la frontera occidental del imperio, un lugar donde se mezclaban soldados, comerciantes y diplomáticos de todas las latitudes. Hoy, el silencio reina entre sus ruinas, interrumpido solo por el murmullo del viento y el crujido ocasional de una puerta oxidada. Los arqueólogos han encontrado aquí monedas, cerámicas y fragmentos de manuscritos que atestiguan la vida vibrante que alguna vez animó estas calles polvorientas. Más al sur, en las estribaciones de las montañas Qilian, se oculta la antigua ciudad de Suoyang. Fundada hace más de 1000 años, Suoyang fue un importante centro administrativo y militar durante las dinastías Tang y Song. Sus murallas, de varios metros de altura, protegían un laberinto de calles, templos y mercados. La ciudad prosperó gracias a su posición estratégica en la Ruta de la Seda, pero fue abandonada tras una serie de guerras y desastres naturales. Hoy, las ruinas de Suoyang son patrimonio de la humanidad, aunque pocos turistas se aventuran hasta aquí. Los lugareños cuentan historias de tesoros ocultos bajo la arena y de espíritus que vagan por las ruinas en las noches de luna llena. Explorar Suoyang es sumergirse en un mundo de leyendas, donde cada piedra parece susurrar secretos del pasado. En el extremo oriental de Gansu, cerca de la frontera con Shaanxi, se encuentra la ciudad olvidada de Tianshui. Aunque hoy Tianshui es una ciudad moderna y bulliciosa, su historia se remonta a más de 2000 años. En las colinas que rodean la ciudad se ocultan los restos de antiguas fortalezas, tumbas y templos. Uno de los sitios más enigmáticos es la cueva de Mai Jishan, un complejo de grutas excavadas en la roca, adornadas con miles de estatuas y frescos budistas. Sin embargo, más allá de los circuitos turísticos, existen pequeñas aldeas y asentamientos abandonados, donde las casas de madera y barro se desmoronan lentamente bajo el peso de los años. Aquí, la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo, y el silencio es tan profundo que parece contener ecos de un tiempo remoto.
Otra ciudad casi mítica es Jiuquan, cuyo nombre significa literalmente fuente de vino. Según la leyenda, un general de la dinastía Han celebró aquí una victoria militar compartiendo vino con sus tropas en una fuente natural. Jiuquan fue durante siglos un importante puesto militar y comercial, pero muchas de sus construcciones antiguas han desaparecido o se encuentran en ruinas. Sin embargo, en las afueras de la ciudad, se pueden encontrar restos de fortalezas, torres de vigilancia y antiguos pozos que atestiguan la importancia de este enclave en la defensa de las fronteras del imperio. Los viajeros que se adentran en estos parajes suelen encontrarse con pastores nómadas, camellos y caballos salvajes, en un paisaje que parece inmutable desde hace siglos. Más allá de estas ciudades, existen otras aún más ocultas, aldeas y asentamientos que apenas aparecen en los mapas modernos. En el valle del río Shule, por ejemplo, se encuentran los restos de la ciudad de Chelaizai, un lugar envuelto en misterio. Según algunas teorías, Chelaizai fue fundada por descendientes de soldados romanos capturados por los chinos tras la batalla de Carrae, en el siglo I a.C. Aunque la evidencia arqueológica es escasa, los habitantes de la zona presentan rasgos físicos inusuales y conservan leyendas sobre antepasados extranjeros. Caminar por las calles polvorientas de Chelaizai es como adentrarse en un enigma histórico, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inseparable. En las montañas de Hexi se esconde la ciudad fantasma de Gaotai. Fundada durante la dinastía Han, Gaotai fue un importante centro de comercio y agricultura, protegido por murallas imponentes y torres de vigilancia. Sin embargo, la ciudad fue abandonada tras una serie de sequías y ataques de bandidos. Hoy, las ruinas de Gaotai yacen cubiertas de maleza, y solo los más intrépidos exploradores se atreven a internarse entre sus muros derruidos. Los ancianos de la región cuentan historias de tesoros enterrados y de apariciones misteriosas en las noches de tormenta. En el corazón del desierto de Badain Haran, uno de los más inhóspitos del mundo, se encuentra la ciudad perdida de Gekang. Este lugar es tan remoto que solo puede accederse tras varios días de viaje en camello o todoterreno. Las ruinas de Gekang consisten en muros de adobe, restos de torres y fragmentos de cerámica esparcidos entre las dunas. Se cree que Gekang fue un almacén militar durante la dinastía Han, utilizado para almacenar grano y provisiones para las guarniciones de la Ruta de la Seda. Sin embargo, la ciudad fue tragada por las arenas del desierto, y hoy solo los arqueólogos y los nómadas conocen su ubicación exacta. Más al norte, en las estepas que bordean Mongolia Interior, se oculta la ciudad de Liangzhou, hoy conocida como Wuwei. Aunque Wuwei es una ciudad moderna, en sus alrededores se encuentran los restos de la antigua Liangzhou, un importante centro budista y comercial en la antigüedad. Las ruinas de templos, pagodas y tumbas se dispersan por el paisaje, ocultas entre campos de trigo y pastizales. Los monjes budistas que aún habitan la región mantienen vivas las tradiciones ancestrales, y en las noches de verano, las historias de los antiguos reyes y sabios se transmiten de generación en generación alrededor del fuego. En el extremo sur de Gansu, cerca de la frontera con Sichuan, se encuentra la ciudad de Diebu, un enclave oculto entre montañas cubiertas de bosques y niebla. Diebu es habitada principalmente por tibetanos y otras minorías étnicas, y su historia está marcada por la mezcla de culturas y religiones. En las montañas cercanas se pueden encontrar monasterios ocultos, cuevas sagradas y aldeas que parecen suspendidas en el tiempo. Los viajeros que llegan hasta aquí suelen ser recibidos con hospitalidad, y las historias sobre espíritus protectores y héroes legendarios forman parte del día a día. La provincia de Gansu está llena de estos lugares ocultos, ciudades y asentamientos que han resistido el paso del tiempo y las adversidades del desierto, las montañas y la historia. Cada uno de estos lugares guarda secretos y leyendas, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a adentrarse más allá de los caminos trillados. Explorar las ciudades más perdidas y ocultas de Gansu
es emprender un viaje al corazón de la historia y la imaginación, donde cada ruina, cada piedra y cada susurro del viento nos recuerda la fragilidad y la grandeza de las civilizaciones humanas. En el transcurso de los siglos, muchas de estas ciudades han sido tragadas por la arena, devoradas por la vegetación o simplemente borradas de los mapas. Sin embargo, su memoria persiste en las historias de los lugareños, en los descubrimientos de los arqueólogos y en la fascinación de quienes buscan entender el pasado. En Gansu, la frontera entre lo real y lo legendario es difusa, y cada viaje es una invitación a descubrir lo desconocido. Al recorrer estas tierras, uno se encuentra con paisajes de una belleza sobrecogedora, desiertos que brillan bajo el sol abrasador, montañas que se elevan como murallas naturales, ríos que serpentean entre valles fértiles y cielos tan vastos que parecen no tener fin. En medio de esta naturaleza imponente, las ciudades perdidas de Gansu son oasis de historia y misterio, testigos mudos de una época en la que el mundo era más grande y los horizontes más lejanos. La ruta de la seda, que atraviesa Gansu de este a oeste, fue durante siglos el escenario de encuentros y desencuentros, de guerras y alianzas, de comercio y espiritualidad. Las ciudades ocultas de Gansu fueron nodos en esta red de caminos, refugios para viajeros y comerciantes, y centros de intercambio cultural. Hoy, aunque muchas de ellas han desaparecido o se encuentran en ruinas, su legado sigue vivo en la memoria colectiva y en las huellas que dejaron en el paisaje. En algunos casos, las ciudades perdidas de Gansu han sido redescubiertas por arqueólogos y exploradores, que han desenterrado templos, murallas y artefactos que arrojan luz sobre su historia. En otros, siguen siendo enigmas por resolver, lugares envueltos en leyendas y rumores, esperando a que alguien desvele sus secretos. Lo cierto es que, para quienes buscan aventura y conocimiento, Gansu ofrece un territorio inagotable de descubrimientos y sorpresas. Al final, explorar las ciudades más perdidas y ocultas de Gansu no es solo un viaje físico, sino también un viaje interior. Es una oportunidad para reflexionar sobre el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria y la capacidad humana de construir y soñar, incluso en los lugares más inhóspitos. Es un recordatorio de que, aunque las ciudades puedan desaparecer, su espíritu perdura en las historias que contamos y en el deseo de explorar lo desconocido. Gansu, con sus paisajes infinitos y sus ciudades ocultas, nos invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la magia que se esconde en los rincones más remotos del mundo. Así, quienes se atreven a adentrarse en los caminos polvorientos y las sendas olvidadas de Gansu, descubren no solo ciudades perdidas, sino también una parte de sí mismos. Porque en cada ruina, en cada leyenda, en cada piedra marcada por el tiempo, late el pulso de la humanidad, recordándonos que, aunque el mundo cambie, el deseo de explorar y descubrir permanece inalterable. Las ciudades más perdidas y ocultas de Gansu son, en última instancia, un espejo de nuestra propia búsqueda de sentido y asombro, un testimonio de la eterna aventura de vivir y soñar. En el corazón del mar de la China meridional, la isla de Hainan se extiende como una joya tropical, envuelta en selvas, montañas y costas infinitas. Aunque la mayoría de los viajeros asocian a Hainan con sus playas de saña, sus complejos turísticos de lujo y la bulliciosa capital Haikou, la verdadera esencia de la isla se esconde mucho más allá de los caminos transitados. Existen ciudades y pueblos tan apartados, tan íntimamente ligados a la naturaleza y a la historia, que parecen haberse detenido en el tiempo, aguardando silenciosamente a los pocos aventureros dispuestos a descubrir sus secretos. En esta narración, nos sumergiremos en las ciudades más perdidas y ocultas de Hainan, explorando su misticismo, su cultura ancestral y su inquebrantable vínculo con la tierra. Comenzamos nuestro viaje dejando atrás el bullicio de Sanya y Haikou, avanzando hacia el interior de la isla, donde las carreteras se convierten en sinuosos senderos y la selva reclama su protagonismo. Aquí, en el corazón de Hainan, se encuentra Wutishan,
una ciudad que toma su nombre de la imponente montaña de los 5 dedos, una de las formaciones geológicas más emblemáticas y sagradas de la isla. Budishan parece flotar en la niebla, rodeada de un mar de verde inabarcable. Sus habitantes, en su mayoría del grupo étnico Lee, conservan tradiciones milenarias, transmitidas de generación en generación. Las casas de madera, construidas sobre pilotes, se agrupan en pequeñas aldeas que salpican las laderas. Las mujeres Lee, famosas por sus habilidades en el tejido, crean complejos patrones en telares ancestrales, mientras los ancianos relatan historias sobre espíritus guardianes de la montaña y leyendas que hablan de héroes y dioses. En Wutishan, la vida transcurre al ritmo de la naturaleza. Los mercados locales exhiben frutas exóticas, hierbas medicinales y artesanías únicas. Los viajeros que llegan hasta aquí suelen ser recompensados con la hospitalidad de sus gentes y la oportunidad de adentrarse en senderos que serpentean entre cascadas ocultas y selvas vírgenes. Al caer la tarde, el aire se llena de los aromas de la cocina local, donde el arroz de montaña, las raíces silvestres y los pescados de río se convierten en manjares sencillos pero exquisitos. Siguiendo nuestro recorrido hacia el oeste, llegamos a Dongfang, una ciudad costera que se asoma al mar, pero que rara vez aparece en los mapas turísticos. Dongfang es conocida por su clima seco, inusual para la isla, y por su singular mezcla de culturas. Aquí, las minorías étnicas Lee y Miao conviven con pescadores Han, formando una comunidad diversa y resiliente. Las calles de Dongfang conservan un aire de misterio, con templos antiguos escondidos entre palmeras y mercados donde se venden productos del mar recién capturados. La ciudad es famosa por sus atardeceres, cuando el cielo se tiñe de tonos dorados y la brisa marina acaricia los rostros de quienes se detienen a contemplar el horizonte. Pero la verdadera joya de Dongfang no está en la ciudad misma, sino en los pequeños pueblos que la rodean. En lugares como Basuo, el tiempo parece haberse detenido. Las aldeas pesqueras, con sus botes de madera y redes tejidas a mano, ofrecen una visión de la vida tradicional que ha persistido durante siglos. Los visitantes pueden observar cómo los pescadores reparan sus redes al atardecer, mientras los niños juegan en la orilla y las mujeres preparan el pescado para secar al sol. Aquí, la conexión con el mar es profunda y sagrada, y las historias sobre criaturas marinas y espíritus del agua forman parte del folclore local. Más al sur, internándonos en la espesura de la selva, encontramos la ciudad de Baoting, un enclave marcado por la presencia de aguas termales y una biodiversidad asombrosa. Baoting es el hogar de la Reserva Natural de Jianfengling, un vasto bosque primario que alberga especies endémicas de flora y fauna. La ciudad en sí es pequeña y tranquila, pero sus alrededores son un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Senderos ocultos conducen a cascadas cristalinas, piscinas naturales y pueblos donde la vida sigue regida por los ciclos de la tierra y las estaciones. En Baoting, los pueblos Lee mantienen vivas sus tradiciones, celebrando festivales que honran a los antepasados y a los espíritus del bosque. Las danzas rituales, acompañadas por tambores y flautas de bambú, se realizan bajo la luz de la luna, y los visitantes son invitados a unirse a la celebración, compartiendo comida, historias y risas. Las aguas termales, famosas por sus propiedades curativas, atraen a quienes buscan descanso y renovación, en un entorno donde la modernidad aún no ha desplazado la sabiduría ancestral. Al noreste de la isla, en una región montañosa y de difícil acceso, se halla la ciudad de Gyeongjong. Esta ciudad, rodeada de montañas cubiertas de nubes, es uno de los lugares más remotos y menos explorados de Hainan. Gyeongjong es el corazón espiritual de la etnia Lee, y sus alrededores están salpicados de aldeas donde las tradiciones y la lengua ancestral se conservan con celo. Los caminos que conducen a Gyeongjong atraviesan bosques densos y ríos caudalosos, y es común ver a los habitantes locales desplazándose a pie o en motocicletas, transportando productos agrícolas y artesanías. En Gyeongjong,
La vida cotidiana está marcada por las estaciones y los festivales agrícolas. Las terrazas de arroz se extienden por las laderas, creando un mosaico de verdes y dorados que cambia con el paso de los meses. Las casas de bambú, decoradas con tallas y tejidos tradicionales, se agrupan en comunidades donde el sentido de pertenencia es profundo. Los visitantes que llegan hasta aquí son recibidos como huéspedes de honor y tienen la oportunidad de aprender sobre las técnicas de cultivo, la medicina herbal y los rituales de agradecimiento a la tierra. Al este de Kyeongjong, casi oculta entre montañas y selvas, se encuentra la pequeña ciudad de Lingshui. Aunque hoy en día es conocida por sus playas vírgenes y su creciente industria turística, Lingshui aún conserva rincones intactos, donde la naturaleza y la cultura local permanecen inalteradas. En las aldeas cercanas, la etnia Li sigue practicando la pesca tradicional en ríos y lagunas, utilizando trampas y embarcaciones de bambú. Las mujeres, expertas en el arte del tatuaje corporal, lucen intrincados diseños que narran historias de su linaje y su relación con el entorno. Lingshui es también famosa por su mercado de mariscos, donde los sabores del océano se mezclan con especias y hierbas locales. Los visitantes pueden degustar platos únicos, como el pescado al vapor con hojas de plátano o el cangrejo de río en salsa picante, mientras escuchan relatos sobre piratas, comerciantes y viajeros que siglos atrás arribaron a estas costas en busca de fortuna y aventura. En el extremo sur de Hainan, más allá de los límites de Sanya, se encuentra la ciudad de Ledong. Este lugar, envuelto en montañas y selvas, ha permanecido al margen del desarrollo turístico que caracteriza a otras regiones de la isla. Ledong es un refugio para quienes buscan tranquilidad y autenticidad. Sus habitantes, en su mayoría campesinos y pescadores, viven en armonía con el entorno, cultivando arroz, frutas tropicales y plantas medicinales. Ledong es famosa por sus paisajes de ensueño, donde las montañas se reflejan en lagos cristalinos y las cascadas caen en pozas ocultas entre la vegetación. Los senderos que atraviesan la selva son utilizados por recolectores de hierbas y cazadores, quienes conocen cada rincón y cada criatura que habita en el bosque. Los visitantes que se aventuran hasta aquí pueden participar en excursiones guiadas por expertos locales, aprendiendo sobre la flora y fauna endémicas, así como sobre las leyendas que envuelven a la región. En el norte de la isla, cerca de la costa, se encuentra la ciudad de Danzhou. Aunque es una de las ciudades más grandes de Hainan, Danzhou conserva un aire rural y misterioso, especialmente en sus alrededores. Los pueblos que rodean la ciudad están habitados por comunidades que han mantenido vivas antiguas tradiciones agrícolas y pesqueras. Las casas de adobe y bambú, los campos de caña de azúcar y los arrozales forman un paisaje que parece extraído de otra época. Danzhou es conocida por su hospitalidad y por sus festivales, donde la música, la danza y la gastronomía local ocupan un lugar central. Los visitantes pueden asistir a celebraciones donde se preparan platos tradicionales, como el pollo de montaña cocinado en hojas de plátano o el pescado ahumado con hierbas silvestres. Las historias sobre espíritus protectores, héroes legendarios y misterios del mar son narradas alrededor de fogatas, en noches donde la luna ilumina los campos y la brisa trae consigo el aroma de las flores silvestres. En el extremo noreste de la isla, casi olvidada por el tiempo, se encuentra la ciudad de Wenchang. Aunque es conocida por ser el lugar de nacimiento de muchos emigrantes chinos que partieron hacia el sudeste asiático, Wenchang conserva un aire de misterio y nostalgia. Sus calles estrechas, flanqueadas por casas coloniales y templos antiguos, invitan a los visitantes a perderse entre mercados de especias, talleres de artesanos y pequeños cafés donde se sirve el famoso pollo de Wenchang, un manjar local. Wenchang es también el punto de partida para explorar las islas y pueblos costeros que salpican la región. En lugares como Pukian y Dongyao, la vida transcurre al ritmo de las mareas, y los pescadores utilizan técnicas ancestrales para capturar camarones, cangrejos y peces. Las leyendas sobre tesoros ocultos, naufragios y piratas son parte del imaginario colectivo.
y los visitantes pueden descubrir restos de antiguos barcos y fortalezas que atestiguan el pasado turbulento de la región. En el centro de la isla, casi perdida entre montañas y bosques, se halla la ciudad de Tunchang. Este lugar, poco conocido incluso por los propios habitantes de Hainan, es un refugio para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza. Tunchang es famosa por sus fuentes termales y por su cercanía a la Reserva Natural de Nanli, un santuario de biodiversidad donde es posible avistar aves raras, monos y ciervos. Los pueblos que rodean Tunchang están habitados por comunidades que practican la agricultura ecológica y la medicina tradicional. Los visitantes pueden aprender sobre el cultivo de hierbas medicinales, la preparación de infusiones curativas y los rituales de agradecimiento a la tierra. Las noches en Tunchang son silenciosas y estrelladas, y es común escuchar el canto de los grillos y el murmullo de los ríos que descienden de las montañas. En el suroeste de Hainan, cerca de la frontera con la provincia de Guangxi, se encuentra la ciudad de Changjiang. Este lugar, rodeado de montañas y bosques de bambú, es conocido por su producción de té y por sus paisajes de ensueño. Changjiang es el hogar de la minoría étnica Miao, cuyos miembros conservan tradiciones únicas en la música, la danza y la artesanía. Los pueblos de Changjiang son famosos por sus casas de madera, decoradas con intrincados grabados y pinturas. Las mujeres Miao, vestidas con trajes coloridos y joyas de plata, realizan danzas rituales en las plazas del pueblo, mientras los hombres tocan flautas y tambores. Los visitantes pueden participar en talleres de tejido, aprender sobre la elaboración del té y degustar platos típicos preparados con productos locales. En la región oriental de la isla, cerca de la costa, se encuentra la ciudad de Qionghai. Aunque es conocida por su lago, el Huangquan, y por su importancia histórica, Qionghai aún conserva rincones ocultos donde la vida transcurre con serenidad. Los pueblos que rodean el lago son famosos por su arquitectura tradicional, sus canales y sus jardines de loto. En Qionghai, los visitantes pueden explorar templos antiguos, mercados de flores y talleres de cerámica. Las leyendas sobre dragones y espíritus del agua son narradas por los ancianos, mientras los más jóvenes se dedican a la pesca y al cultivo de arroz. Las noches en Qionghai están marcadas por la música tradicional, interpretada con instrumentos de cuerda y percusión, y por la celebración de festivales que honran a los dioses del agua y la fertilidad. Finalmente, en el extremo sur de la isla, casi en la frontera con el mar, se encuentra la ciudad de Sanya, pero no la Sanya turística y bulliciosa que todos conocen, sino los pequeños pueblos y aldeas que se esconden en sus alrededores. En lugares como Yacheng, Tianya y Haitang, la vida transcurre al margen del turismo, marcada por la pesca, la agricultura y la tradición. En estos pueblos, los habitantes conservan técnicas ancestrales de construcción, utilizando bambú, palma y barro. Las casas se agrupan en torno a plazas donde se celebran festivales y rituales. Los visitantes pueden aprender sobre la elaboración de cestas, la pesca con redes de mano y la preparación de platos tradicionales a base de mariscos y frutas tropicales. Las playas de estos pueblos son solitarias y salvajes, con aguas cristalinas y arenas blancas. Al atardecer, los pescadores regresan con sus capturas, y las familias se reúnen para compartir la cena bajo las estrellas. Las historias sobre piratas, tesoros y naufragios son parte del imaginario local, y los niños crecen escuchando relatos sobre héroes y espíritus que protegen el mar. Así, Hainan revela su verdadero rostro a quienes se atreven a explorar más allá de los caminos habituales. Sus ciudades más perdidas y ocultas son guardianas de una historia milenaria, de culturas ancestrales y de paisajes que parecen extraídos de un sueño. En cada rincón, la isla susurra secretos, invita a la contemplación y ofrece la posibilidad de descubrir un mundo donde la naturaleza y el ser humano coexisten en armonía. A medida que el viaje llega a su fin, queda la certeza de que Hainan es mucho más que un destino turístico. Es un territorio de misterios, leyendas y belleza inabarcable,
donde cada ciudad perdida es una puerta abierta a la aventura, la reflexión y el asombro. Quienes se atreven a adentrarse en sus selvas, a cruzar sus montañas y a navegar sus ríos, descubren no solo paisajes inolvidables, sino también una forma de vida marcada por la sencillez, la sabiduría y el respeto por la tierra. En las ciudades más perdidas y ocultas de Hainan, el tiempo parece haberse detenido, preservando un legado que, aunque amenazado por la modernidad, sigue vivo en las tradiciones, las historias y los corazones de quienes llaman a esta isla su hogar. Y así, Hainan continúa siendo un misterio por descubrir, un paraíso secreto que aguarda pacientemente a quienes buscan algo más que sol y playa. La experiencia auténtica de un mundo antiguo, oculto entre la selva y el mar. En la vasta y milenaria provincia de Jiangsu, al este de China, la vida bulle en ciudades vibrantes como Nanjing y Suzhou, famosas por su historia, canales y jardines. Sin embargo, más allá de estos núcleos urbanos reconocidos, existe un universo oculto de pequeñas ciudades y pueblos que, por su aislamiento, su historia particular o su geografía, han permanecido casi invisibles para el visitante extranjero y, en ocasiones, incluso para los propios habitantes de China. Esta es una travesía por las ciudades más perdidas o escondidas de Jiangsu, aquellas donde el tiempo parece haberse detenido y donde la esencia de la provincia, con sus tradiciones, paisajes y secretos, se conserva intacta. Imagina adentrarte por caminos bordeados de sauces y arrozales, donde el aire lleva el aroma de la tierra húmeda y el canto de las cigarras acompaña cada paso. En estos rincones apartados, las ciudades se revelan como joyas olvidadas, guardianas de historias antiguas, leyendas y costumbres que han sobrevivido a las mareas del cambio. Cada una de estas ciudades tiene su propio carácter, una atmósfera que las distingue y que invita a perderse en sus callejones, mercados y templos. Comenzamos nuestro recorrido en Yancheng, pero no en la ciudad moderna y bulliciosa que muchos conocen, sino en sus antiguos distritos y pueblos satélite, como Jianghu y Sheyang. Aquí, los humedales se extienden hasta donde alcanza la vista, y la vida gira en torno al agua. Los pescadores, en sus tradicionales embarcaciones, lanzan las redes al amanecer, mientras las garzas y grullas sobrevuelan los arrozales. En los viejos mercados, las ancianas venden hierbas medicinales y dulces de arroz, y los templos taoístas se esconden entre los sauces, envueltos en la niebla matinal. En estos lugares, la modernidad parece un rumor lejano, y la vida sigue un ritmo dictado por las estaciones y el río. Más al sur, en la frontera con la provincia de Anhui, encontramos la pequeña ciudad de Shuyang, un lugar donde las casas de ladrillo rojo y tejas grises se alinean a lo largo de canales tranquilos. Aquí, el aire está impregnado de historias de dinastías pasadas, de poetas y eruditos que encontraron en estos paisajes la inspiración para sus versos. Las calles son estrechas y serpenteantes, bordeadas por árboles centenarios que han sido testigos de generaciones enteras. En los patios interiores, las familias se reúnen para compartir el té y contar historias, mientras los niños juegan junto a los estanques de lotos. No lejos de allí, en la región de Shuyi, se encuentra una de las ciudades más misteriosas y menos exploradas de Jiangsu. Shuyi es famosa entre los locales por sus montañas cubiertas de bambú y sus antiguas minas de sal, que han dado forma a la economía y la cultura de la zona durante siglos. Los visitantes que se aventuran hasta aquí descubren un mundo de templos escondidos en las colinas, de aldeas donde aún se practica la ceremonia del té al estilo tradicional y de mercados donde los productos del bosque, como setas y bambú fresco, son los protagonistas. La vida en Shuyi transcurre lentamente, marcada por el sonido de las campanas de los templos y el murmullo de los arroyos. En el extremo oriental de Jiangsu, casi tocando el mar amarillo, se halla Dongtai, una ciudad que ha vivido a la sombra de sus vecinas más grandes, pero que guarda tesoros inesperados. Los paisajes de Dongtai están dominados por vastos campos de caña y arroz, interrumpidos por pequeños pueblos donde las casas de madera y adobe se aferran al pasado. Aquí, la tradición de la pesca con cormoranes
aún sobrevive, y los festivales locales, como el de la cosecha del arroz, reúnen a toda la comunidad en celebraciones llenas de color y música. Las marismas cercanas son un refugio para aves migratorias, y los atardeceres sobre el agua tienen una belleza serena y melancólica. En el corazón de la provincia, lejos de las rutas principales, se encuentra Gaoyu, una ciudad rodeada de lagos y canales que le han valido el apodo de la Venecia de Jiangsu. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades acuáticas más conocidas, Gaoyu conserva un aire de misterio y recogimiento. Sus puentes de piedra, cubiertos de musgo, y sus callejones empedrados invitan a perderse y descubrir antiguos templos, casas señoriales y pequeños museos dedicados a la historia local. Los pescadores, con sus barcas de madera, surcan las aguas tranquilas al amanecer, mientras en los mercados se venden anguilas frescas y dulces tradicionales hechos con arroz y miel. Al oeste de Jiangsu, en una región de colinas suaves y bosques de bambú, se encuentra Liyang, una ciudad que ha sabido conservar su esencia a pesar del paso del tiempo. Liyang es famosa por el lago Tianmu, un espejo de agua rodeado de montañas y bosques que ofrece paisajes de una belleza casi irreal. Los visitantes que llegan hasta aquí pueden recorrer senderos que serpentean entre los bambúes, visitar antiguos monasterios budistas y disfrutar de la hospitalidad de las familias locales, que aún mantienen vivas tradiciones culinarias y artesanales centenarias. En la frontera norte de la provincia, donde el clima se vuelve más frío y los paisajes más ásperos, se halla Pizhou, una ciudad que ha sido testigo de batallas, migraciones y cambios profundos a lo largo de los siglos. Aquí, las ruinas de antiguas murallas y fortalezas se mezclan con campos de trigo y maíz, y las historias de los ancestros se transmiten de generación en generación. Pizhou es conocida por sus festivales tradicionales, donde la música, la danza y el teatro de sombras ocupan un lugar central, y por su cocina, que combina influencias del norte y del sur de China en platos únicos y sabrosos. En el sur de Jiangsu, cerca de la frontera con Zhejiang, se encuentra Danyang, una ciudad que ha sido un importante centro comercial y cultural desde tiempos antiguos, pero que ha sabido conservar su carácter discreto y reservado. Danyang es famosa por sus templos budistas, sus jardines clásicos y su tradición artesanal en la fabricación de gafas y lentes ópticas. Los visitantes pueden pasear por sus calles tranquilas, descubrir talleres donde aún se fabrican objetos a mano y disfrutar de la serenidad de sus parques y lagos. No podemos olvidar a Taixing, una ciudad situada en la llanura del Yangtze, donde los arrozales y los canales definen el paisaje y la vida cotidiana. Taixing es conocida por sus festivales de linternas, que iluminan la noche con miles de luces de colores, y por sus antiguas casas de madera, que se reflejan en las aguas tranquilas de los canales. Aquí, la vida sigue un ritmo pausado, marcado por las estaciones y las fiestas tradicionales, y los visitantes son recibidos con la calidez y la hospitalidad propias de los pueblos pequeños. En cada una de estas ciudades escondidas de Jiangsu, la historia y la tradición se entrelazan con la vida cotidiana, creando una atmósfera única que invita a la reflexión y al descubrimiento. Los paisajes, marcados por el agua, los arrozales y los bosques, ofrecen un marco incomparable para explorar la riqueza cultural y humana de la provincia. Las costumbres ancestrales, la gastronomía local y las leyendas transmitidas de generación en generación conforman el tejido invisible que da sentido a la vida en estos lugares. Más allá de su belleza natural y su riqueza histórica, lo que realmente distingue a estas ciudades es el espíritu de sus habitantes. En los mercados, en los templos, en las casas familiares, se respira una sensación de comunidad y de pertenencia que ha resistido el paso del tiempo y los cambios sociales. Los ancianos cuentan historias de épocas pasadas, los niños aprenden las canciones y los juegos tradicionales, y las familias se reúnen para celebrar las festividades que marcan el calendario agrícola y religioso. En estos rincones apartados de Jiangsu, la vida moderna se mezcla con las tradiciones más antiguas,
creando una realidad compleja y fascinante. Los visitantes que se aventuran más allá de los circuitos turísticos descubren un mundo de hospitalidad, belleza y sabiduría que rara vez aparece en las guías de viaje. Es en estos lugares donde la verdadera esencia de Jiangsu se revela, en la sencillez de una comida compartida, en la quietud de un templo al amanecer, en la sonrisa de un niño que juega junto al río. Así, Jiangsu se presenta como una provincia de contrastes y sorpresas, donde las grandes ciudades conviven con pequeños pueblos y ciudades escondidas, cada una con su propia historia y su propio encanto. Explorar estos lugares perdidos es adentrarse en un mundo de tradiciones vivas, paisajes de ensueño y encuentros inolvidables, una experiencia que enriquece el alma y despierta la curiosidad por descubrir más. Cada ciudad escondida de Jiangsu es un capítulo en la gran historia de China, un testimonio de la capacidad de resistencia y adaptación de sus gentes, y una invitación a mirar más allá de lo evidente para descubrir la belleza que se esconde en los detalles, en las historias y en los corazones de quienes habitan estos lugares. Viajar por las ciudades más perdidas de Jiangsu es, en definitiva, un viaje al corazón de la provincia, una experiencia que deja una huella imborrable en quienes se atreven a emprenderla. En este recorrido por las ciudades más perdidas y escondidas de Jiangsu, hemos descubierto que la verdadera riqueza de la provincia no se encuentra solo en sus monumentos o paisajes, sino en la vida cotidiana de sus habitantes, en las tradiciones que se mantienen vivas y en la hospitalidad que reciben a quienes llegan desde lejos. Jiangsu es, ante todo, una tierra de encuentros, de historias compartidas y de sueños por descubrir, y es en sus ciudades más apartadas donde esa esencia se manifiesta con mayor fuerza y autenticidad. Así concluye nuestro viaje por las ciudades más perdidas o escondidas de Jiangsu, un recorrido que nos invita a mirar con otros ojos, a escuchar con atención y a dejarnos sorprender por la belleza y la riqueza de una provincia que, más allá de sus grandes urbes, guarda tesoros invaluables en sus rincones más apartados. Que este relato sirva de inspiración para quienes buscan algo más que lo evidente, para quienes desean adentrarse en el corazón de China y descubrir la magia que se esconde en sus ciudades olvidadas.